oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Sean todos bienvenidos a nuestro programa La Entrevista de la Semana. Este es un programa organizado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y abierta para todos nuestros amigos y organizaciones a lo largo de nuestro país, ya sea en radio o televisión online. Y hoy tenemos un invitado muy especial con el tema de plantación de iglesias. ¿Qué te parece que te presentes tú mismo, hermano? ¿Quién eres, por favor? Nos cuentas quién eres, de dónde eres y cuál es el proyecto de plantación de iglesias. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por la invitación y también gracias a la Comisión de Capellanes de Chile por esta entrevista y este placer de estar con ustedes. Soy el pastor Alcides Morales, soy de Uruguay. Dicen por ahí que de la mejor carne del mundo. Podemos discutir con los argentinos, con los chilenos, pero bueno, nosotros creemos que es verdad lo que dicen por ahí. Así que soy de Uruguay y bueno, pastor, muchos años pastor, me apasiona la iglesia, todo lo que tiene que ver con la iglesia, los líderes. Entonces, más que nada, mi vida ministerial siempre ha estado ahí involucrada en el liderazgo. Así que, ¿quién soy? Bueno, un pastor, Alcides Morales, uruguayo y un apasionado por este tema que vamos a hablar hoy, que es la plantación de iglesias. Alcides, cuéntame, ¿a qué edad conociste a Cristo? Cuéntame, ¿a qué edad te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? Cuéntame un poquito de ti. Bien. Yo conocí a Cristo cuando tenía, bueno, yo realmente era joven, por ahí posiblemente unos 15 años. Mi mamá es la primera que se convierte a Cristo, y luego mi padre, y luego mi hermana, y así la familia, pero yo fui el último, y bueno, por ahí escuchaba y entendía algo de Dios, algo que a mí me pasaba. Yo salía con mis amigos, salíamos a dar vueltas y a hacer cosas de jóvenes, y cuando volví a mi casa, sin saber lo que estaba haciendo, le pedía perdón a Dios por lo que había hecho. Entonces, sin duda que después con los años uno entiende que ya era una convicción de pecado que estaba entrando en el corazón de nosotros, que por ahí aún no lo sabíamos. Me casé joven, tenía 21 años cuando me casé, mi esposa 18, y a los 23 años comenzamos a ir a la iglesia. Y bueno, desde el día que entramos, tanto mi esposa como yo, ahí nos quedamos. Durante 6 años fuimos líderes de la iglesia local, ahí conocimos a Cristo, ahí nos bautizamos, comenzamos a trabajar en nuestros primeros caminos de liderazgo, y a los 6 años de habernos convertido, nos ponen de pastores en esa misma iglesia que nos habíamos convertido. La iglesia en la ciudad de Las Piedras, que quedaba a 2 cuadras de mi casa, o sea, muy cerquita. Y bueno, esa fue nuestra primera iglesia y fue nuestra única iglesia durante 11 años, hasta que pasamos a la supervisor nacional del país, algo que luego hicimos durante 13 años, supervisores de Uruguay, y ahora hace 2 años que comenzamos nuevamente a pastorear lo que es la Iglesia de Dios El Faro. Tengo 3 hijas: Natalia, que vive en Estados Unidos, está casada ya en Estados Unidos; Valeria, que vive en Suecia, casada también con Fabián allá en Suecia, y a través de Valeria, cuando ella se casa y se va para Suecia, abrimos la primera iglesia de Dios en Suecia. No estaba la iglesia de Dios todavía ahí, y bueno, consulté y no había, así que comenzamos a trabajar, y con mi hija y otra gente que había conocido por ahí, hicimos contacto con el pastor Renzo Noe, que era un pastor de una iglesia muy pequeñita, donde mi hija se estaba congregando hacía unos días. Y bueno, y ahí comenzamos, hicimos los trámites necesarios y se abrió lo que es la primera iglesia de Dios en Suecia. Y en casa tengo a Micaela, que es mi hija más chica, que tiene 16 años. Y bueno, es la que anda con nosotros para todos lados y trabaja en todo lo que, en la iglesia, en todo lo que es el tema de internet y el tema de los cultos online y todo lo que es programación y diseño y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y en Suecia tengo mi hija Valeria, como ya dije, que tengo 2 nietitas por ahí, Evangelina y Antonella, que este año no las vimos por causa de la pandemia, pero bueno, un poquito esa es mi familia. Qué bien. Cuéntame, después de tener tantos años en el ministerio pastoral y en la supervisión de un país, en definitiva, ¿cómo llegas al proyecto este de plantación de iglesia? ¿Qué sucede?
Fue algo primeramente tal vez como fortuito, fue algo que se me cruzó, alguien me habló de la plantación de iglesias, un pastor amigo de Uruguay, Jorge Fagundes, que él trabajaba en aquel momento, ahora no lo hace más, trabajaba con la red de multiplicación, no, aún trabaja con la red de multiplicación, así que va y me habla de la red de multiplicación, me interesa. Y bueno, al poco tiempo la gente de la red viene a Uruguay, me contacto con ellos y me encuentro, como decimos acá en Uruguay, no sé si en Chile lo usan el término, como pez en el agua. Yo me di cuenta que el tema de abrir iglesias, preparar líderes, entrenarlos, enviarlos, conseguir recursos, porque no podemos enviar un líder sin recursos, conseguir recursos era parte de lo que me motivaba, a tal punto que hubo el momento de que el 70-80% de mi tiempo estaba volcado a la plantación de iglesias, más allá de todo lo que tenía que hacer luego como supervisor del país, pero mi trabajo, mi vocación, mi tiempo estaba volcado a la plantación de iglesias. Es decir, entonces, Plantación de Iglesias es una organización, Eh, es un ministerio, ¿qué es lo que es un es? ministerio, es un ministerio. La red de multiplicación es un ministerio que nos ayuda mucho en lo que cada uno luego tiene que hacer en su país, que es plantar iglesias. Ojalá todos nosotros, todos los pastores y todos los supervisores y todos los líderes entendiéramos la importancia de plantar iglesias. Cuando uno planta una iglesia en una comunidad cualquiera, nosotros hemos plantado iglesias, Daniel, en lugares donde no habían cristianos, no habían iglesias. Uruguay es un país muy ateo. Y plantábamos en una iglesia y al año habían 50 personas, 60 personas, 70 personas, 100 personas, 200 personas, que definitivamente no hubieran conocido a Cristo si la iglesia no hubiera llegado, porque era gente que por ahí tenía que viajar kilómetros, y en Uruguay nadie viaja kilómetros para congregarse. El cristiano sí lo hace, pero el que no conoce a Cristo no le interesa conocerlo tampoco, porque no tenemos una cultura cristiana. Entonces, si tiene a Dios, lo tiene, y si no tiene a Dios, vive igual. Así que cuando una iglesia llega a una comunidad nueva y se establece, y la gente se empieza a acercar y empieza a saber muchas veces, la mayoría por primera vez, de qué se trata una iglesia, y ahí quedan. Entonces, yo creo que hemos ganado miles de personas, y no exagero, a través de iglesias nuevas que hemos plantado. Es más, las iglesias, no sé hoy, yo no tengo esos números porque no estoy en la supervisión nacional, pero en algún momento las iglesias que más crecían eran las iglesias nuevas. Las iglesias tradicionales, más viejas, con 20, 30 años, tenían su grupo de personas, de 20, de 30, de 50, de 100, no lo sé, pero ahí era un grupo estable. Plantábamos una iglesia nueva y en poco tiempo tuvimos iglesias que en un año tenían 200 personas, Daniel. Era un crecimiento explosivo porque la iglesia caía en un lugar donde era todo tierra fértil. Entonces nos dimos cuenta de que la plantación de iglesia era fundamental en la vida de la iglesia de hoy, de nuestra iglesia. Tenemos que abrir obras. Eso también lleva a la otra parte, que es la formación de líder. Yo no puedo abrir una obra si no tengo un líder. Así que el líder, ¿de dónde sale, Daniel? De tu iglesia, de la mía, de la iglesia del otro pastor, que ahí nosotros le pedíamos sus mejores líderes, los entrenábamos durante un año y los enviábamos. Entonces veíamos en la plantación de iglesias, primero, conquistar un lugar donde posiblemente no estábamos. Segundo, alcanzar cientos o miles de personas que nunca habían escuchado hablar de Cristo. Y lo otro, el crecimiento del liderazgo. ¿Cuántos líderes, Daniel, se van de nuestras iglesias porque se aburren de estar sentados en un banco durante 20 años? Daniel, si yo a vos te siento en un banco durante 20 años y te hago predicar una vez al mes, y te digo, Daniel, vos sos mi predicador favorito, vas a predicar un domingo al mes, lo más probable es que en algún momento te aburras y te vayas. Ahora, si agarramos a ese líder que sabe predicar, que sabe enseñar, que hizo seminario bíblico, que tiene una familia detrás, que lo apoya, que tiene un llamado de Dios, lo traemos, lo entrenamos y lo enviamos, ese hombre no falla, Daniel. Ese hombre no falla. Esa iglesia, firma donde quiera que esa iglesia funciona. Y vienen con todo el bagaje de conocimiento de haberse congregado al lado de un pastor durante 10 años, 20 años, todo lo que aprendieron. Y cuando entran a la cancha,
son unos 9 fantásticos. Son jugadores que saben cómo jugar, cómo hacer un gol, saben las estrategias de crecimiento, saben predicar, saben enseñar, saben hacer una visita. Y lo teníamos sentado en un banco. Entonces, yo creo que la plantación de iglesias nos ayuda a descubrir eso. Primero, zonas que necesitan plantar una iglesia. No necesito plantar una iglesia en la esquina de otra iglesia. Hay zonas que la iglesia no está. Vamos ahí. Y segundo, hemos descubierto, Daniel, pastores que yo no tengo duda de que dentro de 10, 15 años serán los líderes del Uruguay. Porque son pastores despegados, decimos por acá, pastores que ya en pocos años de ministerio están mostrando todo el potencial que tienen. Y los teníamos en un banco. Entonces la plantación de iglesia abrió muchas aristas, que obviamente nos lleva a nosotros a descubrir cosas que por ahí la teníamos quietitas por algún lado. Entiendo entonces que plantación de iglesia tiene una capacidad que no es fácil, porque y detecta al líder de una iglesia local, que es el potencial futuro pastor de un lugar, y a ese lo tomas y lo estás capacitando durante un año, ¿no? Durante un año. Y le estás enseñando todo lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. ¿A eso te refieres? Exacto, exactamente. Pero es más, a veces nosotros pensamos, porque esto puede venir de este lado o de este lado. Muchas veces eran los propios líderes que venían a hablar conmigo, por supuesto, pastor mediante, y me decían, pastor, donde yo vivo no hay una iglesia. No tengo una iglesia donde yo vivo. Me gustaría abrir una iglesia en mi comunidad. O sea, yo no fui a buscar la comunidad, sino que el mismo líder ya tenía el lugar de plantación de iglesia. Entonces lo que hacíamos era, bueno, muy bien, ¿tenés el ok de tu pastor? Sí, por supuesto, tengo el ok del pastor. Bueno, muy bien, vamos a entrenar. No habríamos sin entrenar, a entrenar. Así que el entrenamiento era muy básico, era un entrenamiento de una vez al mes, era el primer sábado de cada mes. Primer sábado de cada mes durante 8 horas. Eran 8 horas intensivas, primer sábado de cada mes. Ahí enseñaba mi esposa, enseñaba yo, y normalmente teníamos algún líder más que nos ayudaba, que ya había abierto una iglesia, buscábamos a alguien que hubiera abierto una iglesia, para que tuviera autoridad en el momento de hablar de iglesia. Yo no puedo hablar de iglesia si nunca abrí una. Entonces, éramos un grupo de unas 3 personas por módulo, y bueno, y ahí nosotros estábamos entrenando. ¿Cómo lo entrenábamos? Lo que el material decía, por supuesto. El material decía, bueno, tiene que, no sé, hacer esto, pero después nosotros le damos nuestra propia experiencia. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Cuáles fueron los puntos acertados? ¿Cuáles son las cosas hasta que yo me arrepiento hasta hoy de haber hecho como pastor? Y digo, ¿para qué hice aquello? Bueno, pero lo hice. Y bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuáles son? ¿Por qué perder el tiempo a veces en programas que no funcionan? Todo eso se lo dábamos en forma personal. Por supuesto, aquel líder cuando salía, luego de haber tenido una experiencia, como te decía hoy, por ahí con 10, 12, 15 años al lado de un pastor, y después vos lo sentás y le contás tu experiencia de vida y lo entrenás, por supuesto, esa gente sale mucho más capacitado, Daniel, de que cuando me largaban a mí a abrir iglesia. ¿Sabe cómo me pusieron a mí como pastor de iglesia? Me dijeron, ¿querés ser pastor de la iglesia? Ok, sí, porque el pastor se iba. Ok, no hay problema. Bueno, el domingo vamos, oramos por vos y te dejamos. Señor, en el nombre de Jesús lo ponemos como pastor, amén. Y se fueron y yo le dije a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? No tenía idea, Daniel, de lo que era ser pastor. Entonces, entiendo de que por ahí yo en mi ministerio pasé, bueno, mi esposa y yo los dos, porque pasamos 2 o 3 años de nuestro ministerio aprendiendo a ser pastores, para después recién empezar a pastorear. Entonces, si ahora nosotros tomamos a alguien y le adelantamos ese camino, ese líder, en el momento en que lo tiraste a la iglesia, que lo pusiste a trabajar, empezó a ganar gente. Porque hay un proceso que ya lo cumple antes de llegar al ministerio, cosa que nosotros lo cumplimos o lo hicimos después de haber llegado al ministerio. Entonces, yo creo que es muy útil el entrenamiento, y la red de multiplicación es socio de la Iglesia de Dios. Chile ha trabajado con la red de multiplicación. Hoy CPX, que trabaja a nivel Latinoamérica,
trabaja socio con la red de multiplicación. Ha sido una herramienta increíble la red, y lo que tiene la red es que trabaja con absolutamente todas las denominaciones. Iglesia Bautista, bueno, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios. La denominación que conozcas que quiera abrir una iglesia, con ellos tiene lugar para trabajar. Interesante, interesante. Mira, entendemos que cuando empezamos en el ministerio tenemos ganas de servir al Señor y tenemos una fuerza de poder conquistar el mundo, ojalá rápido, y destinamos tiempo, recursos para ello. Pero hoy día creo que la necesidad de abrir iglesia sigue vigente. Creo que no solamente faltan las ganas hoy día, sino que pasa a cumplir una vital importancia los aportes económicos. ¿Cómo lo hace este programa con las finanzas de cada uno de los plantadores de iglesias? Nosotros tratamos de trabajar, por lo menos por el primer tiempo, obviamente con líderes bivocacionales, ¿no? Un líder que no necesite la entrada de la iglesia 100%, que él tenga su propia entrada, tiene su trabajo de 8 horas, 10 horas, trabaja y bueno, con eso sustenta a su familia, y lo que pueda recaudar de ofrendas, diezmos o diferentes formas de recaudación que pueda tener, que lo pueda volcar dentro de la obra. Eso es una de las bases, porque sería muy difícil poder abrir una nueva iglesia sustentando a una familia pastoral desde el primer día, decir, bueno, vení, viví acá y nosotros te pagamos un salario, porque obviamente no sería una forma muy, muy difícil de lograrlo. Habría que tener mucho dinero para poder hacerlo. Así que lo que buscamos primeramente son personas bivocacionales, alguien que tenga su propio empleo y al mismo tiempo pueda trabajar con la de obra. Lógicamente intentamos encontrar donantes. Hay muchos ministerios que están dispuestos a trabajar justamente con la plantación de iglesias. Surge, que hoy, antes de este programa hablábamos contigo, es un programa que ayuda a las personas en los primeros pasos. Durante el primer año lo ayuda con una ofrenda económica para poder comenzar con una renta, si están pagando una renta, no sé cómo dicen ahí en Chile, renta o alquiler, no sé cómo lo dicen, a pagar un saloncito por mes o parte, tal vez. A veces son salones grandes que cuestan más dinero que eso. O si tienen el salón porque lo están haciendo en el garage de la casa, o un vecino le prestó un local, bueno, puede usar ese dinero para comprar sillas o para comprar equipos de sonido. O muchas veces cuando el pastor vive lejos. Yo recuerdo una señora en Argentina que recorría 1000 kilómetros para ir a atender la obra. 1000 kilómetros, Daniel, para atender la obra que ella atendía. Así que pasamos un proyecto, por supuesto, de Surge, y ella ese dinero durante todo el año lo usó para ir y venir a esos 1000 kilómetros que tenía que viajar a atender una nueva obra. Para ella fue un alivio, y obviamente también nosotros nos aseguramos de que aquella obra continuara, porque es muy difícil viajar 1000 kilómetros una vez por semana. Es mucho dinero y es mucho tiempo. Ahora, le conseguimos la ofrenda y eso estaba. Entonces, hay ministerios que están dispuestos a ayudar. Hay ministerios que están esperando. Se cansaron, creo yo, Daniel, de apoyar siempre la misma iglesia que un día quería pintar o quería cambiar el techo, agrandar esto y poner dinero. Creo que dijeron, bueno, vamos a invertir el dinero en algo más útil. Así que en todas las denominaciones hay mucha gente que está dispuesta a poner dinero. Yo dentro de la Iglesia de Dios me recorría, yo me iba a principios de febrero y me recorría 3 o 4 convenciones misioneras o asambleas misioneras que habían en Estados Unidos y otras iglesias que iba a recorrer, y me venía a Uruguay con un montón de promesas de apoyos a diferentes. Yo me iba con la lista de los obreros. Mira, tengo 20 obreros que están abriendo una iglesia. Ayúdame. ¿Con cuánto te puedo ayudar? Y bueno, de 100 para arriba. Bueno, te mando 100, te mando 200, te mando 300. Y bueno, yo me venía de vuelta para atrás con un montón de promesas, porque hay mucha gente, tal vez más de la que pensamos, Daniel, que está esperando la posibilidad de ser parte de una nueva iglesia. Y tal vez en Estados Unidos no son de abrir, porque para ellos una iglesia como la que nosotros tenemos no tiene mucho sentido. Ellos tienen edificios de millones de dólares y el concepto de iglesia de ellos es muy distinto al nuestro.
Entonces cuando nosotros vamos y le pedimos, mirá, preciso 100, 200, 300 dólares por mes, y con eso abro una iglesia, no lo pueden creer, ¿con eso abrís una iglesia? Sí, con eso abrimos una iglesia. Y bueno, obviamente reportes, fotos, para que vea que su dinero se está invirtiendo en lo que envió. Pero toda esa gente estaba feliz de ser parte de una nueva obra que se estaba abriendo. Entonces yo creo que, y creo que en Chile hay gente que si nosotros le decimos, mirá, con este dinero equivalente a 100 dólares yo puedo abrir una iglesia en Chile, creo que habría muchos chilenos que quisieran decir, bueno, yo quiero ser parte. Lo mismo en Uruguay. Yo creo que hay mucha gente que quiere ser parte de algo diferente, algo nuevo, y algo que sinceramente da resultados. No podemos negar los resultados económicos, los resultados ministeriales, nuevos líderes. Te cuento esto, Daniel. En una convención nacional, un pastor de los más viejos se levanta y me dice, perdón, supervisor, ¿me puede presentar a los hermanos? Porque no conozco a casi ninguno. El 60% de la Asamblea Nacional, pastores nuevos. Y entonces un pastor me dijo, por favor, ¿alguien me los puede presentar porque no los conozco? Eso es tremendo, Daniel. 60%. Hablamos de que el 60% de las obras actualmente son obras nuevas. Sino que tendríamos 40 iglesias. Entonces, si no abrimos nuevas iglesias, el ministerio no crece, los líderes no crecen y nadie se desarrolla. Entonces, esto es todo un movimiento que yo creo que vale la pena meterse, explorar, y cuando uno empieza a ver todas las posibilidades que surgen ministeriales para tanta cantidad de gente, es increíble. La plantación de iglesias es otro... Entramos en otro mundo, Daniel, a la iglesia conocida. Cuéntame, yo creo que los pastores y hermanos que van a estar viéndonos acá en las redes sociales, les va a llamar la atención esto, y creo que les van a hacer la siguiente pregunta, y quiero que se la responda así al hueso. ¿Cuál es el protocolo que debe tener un hermano o una hermana que quiere entregar su vida al ministerio? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir, los básicos, para ir creyendo? Lo básico, Daniel, a veces nosotros ponemos, y te respondo empezando de atrás para adelante la contestación. Un día, un pastor, uno de los pastores nuestros, vino y me dijo, Alcide, yo tengo X, le pedí un líder, digo, dame tal líder. Me dice, no, todavía no está preparado, me dijo. Entonces yo lo miro y le digo, ¿vos estabas preparado cuando saliste al ministerio? Y me mira y me dice, no, la verdad que no. Digo, yo tampoco. Digo, nadie va a estar preparado para salir al ministerio hasta que sale al ministerio. Daniel, podemos tener 20 años de seminario bíblico, 30 años de seminario bíblico, podemos tener toda pero hasta que no estamos en la cancha es como un jugador de fútbol que vos lo tenés entrenando, pero nunca lo metés a la cancha. Nunca va a poder jugar o demostrar lo que realmente sabe. Así que, teniendo eso en mente, yo digo, a veces como iglesia le hemos puesto tantos requisitos al nuevo líder, requisitos que por ahí nosotros mismos no cumplimos. Pero hoy queremos, bueno, a ver, que sea un esposo perfecto, que sea un padre perfecto, que tenga 6 años de seminario, que tenga cursos de esto, y lo queremos tan perfecto, que claro, cuando lo vamos a buscar por ahí no lo tenemos. Pero yo creo, así que lo que yo creo que el requisito fundamental, por supuesto, un buen testimonio, eso está fuera de discusión. Una buena relación con su pastor local está fuera de discusión porque la recomendación va a venir del pastor local. O sea, si yo quiero levantar un líder, nadie lo va a poner si no tiene mi recomendación. Así que necesito una buena relación con el pastor, obviamente un buen testimonio personal y familiar, una preparación mínima indispensable, tampoco podemos alargar a cualquiera a predicar allá afuera, tienen que tener por lo menos 3 años de seminario, pienso. Pero lo principal es el llamado de Dios. Si tiene el llamado de Dios, si tiene la pasión por las almas, y creo que esto último que te digo es lo fundamental. Daniel, la pasión. Hay gente, y vos conocés gente, que le predican a la sombra, le predican a lo que se mueva, le predican al que se les meta adelante, ellos le predican. Esa gente, el día que llega al ministerio,
Daniel, son de los predicadores que traen gente y predican y hablan y te llenan una iglesia en poco tiempo. Y otra cosa fundamental, que lo hablábamos y lo enseñamos siempre a nuestro liderazgo en el entrenamiento, es nunca dejen de ser ellos mismos, porque lo que los trajo hasta ese punto son ellos. Daniel, lo que te trajo a vos hasta ahí, sos vos, Daniel. Y lo que me trajo hasta acá, soy yo mismo. Ahora, si yo un día quiero cambiar y pienso, bueno, yo ahora como hago esto y lo otro, ahora voy a hacer, ahora soy mejor y soy diferente y tengo más experiencia, y tal vez ahí me esté equivocando en el proceso de crecimiento. Así que mantenerse siempre siendo uno mismo, Daniel, desde que te conozco estás igual. O sea, soy la misma persona. Y eso es lo que no hablo con un Daniel, no hablé con un Daniel hace 10 años y hablo con otro Daniel ahora. Hablo con el mismo Daniel. Los años pasan, pero Daniel sigue. Y yo creo que ministerialmente eso es lo básico, ¿no? Tener líderes, tener gente, tener gente apasionada por las almas, pero que nunca pierdan la pasión por las almas, que nunca pierdan la pasión que un día los llevó a ser quienes son. No diga, bueno, yo antes predicaba, pero ahora no predico más, ahora que prediquen los líderes. No, andá y seguí predicando. ¿Por qué dejar de hacerlo si siempre fue tu fuerte el poder hacerlo? Entonces, requisitos, Daniel. Yo creo que el amor a Dios y el amor a las almas es el requisito piso que todos tenemos que tener, y sin eso nadie puede entrar al ministerio, definitivamente. Y después, buen testimonio, una preparación, un buen relacionamiento con el pastor, y creo que con eso ya una persona definitivamente puede, si hilamos fino podemos encontrar más detalles, por supuesto, Daniel, ¿no? Pero a grosso modo, yo creo que con esto una persona estaría capacitada para plantar una iglesia. ¿Qué pasa en el caso de que, pues yo creo que en toda la iglesia hay, ¿no? Hermanos y hermanas que son apasionadas, son excelentes predicadores, exhortadores de la palabra, mejores que uno muchas veces, pero ellos no tienen los estudios teológicos. ¿Qué haríamos en este caso? Si vos tienes en la iglesia un buen líder, qué sé yo, tiene testimonio en su familia, cumple los requisitos básicos, pero nunca le ha dado por estudiar teología, por ejemplo. Básico, tiene que hacerlo. Porque un predicador tiene que saber. Yo puedo tener una pasión de médico. Yo puedo ser, además, a veces la familia mía se ríe porque me dice, vos sos doctor, vos sos médico, porque te hago un diagnóstico de todo. Vos tenés síntomas, yo te digo lo que tenés. Pero no soy médico, Daniel. Porque si quería ser médico, yo puedo tener toda la capacidad para poder ser un médico en medicina, un doctor en medicina, pero no estudié. Entonces nunca voy a tener un título y nunca voy a poder ejercer como médico, porque a pesar de que pueda tener la vocación, a pesar de que pueda tener la intuición, no tengo el conocimiento. Y un ministro de Dios no puede ser un ministro de Dios si no tiene una preparación. Nosotros tenemos que saber qué predicamos, Daniel, porque después salimos predicando cosas que no teníamos que predicar, salimos predicando disparates y manchamos nuestro ministerio, mal enseñamos a nuestra gente, porque no tenemos la base. Yo creo, preparé a muchos líderes que por ahí no tenían, no habían hecho seminario bíblico, pero la pauta era, bueno, muy bien, nosotros te damos el entrenamiento, pero vos no podés abrir una iglesia hasta no estar por lo menos cursando el seminario. Entonces, ellos terminaban el entrenamiento y muchas veces lo hacían paralelo porque el seminario era martes y jueves y nuestro curso era los sábados. Así que rápidamente incursionaban al seminario y empezaban, y después que empezaban a estudiar decían, pastor, esto está increíble, qué divino que es el seminario. Porque claro, cuando empezamos a aprender, queremos seguir aprendiendo. Pero Daniel, es fundamental, es fundamental. Yo puedo querer ser un médico, un abogado, puedo querer ser un mecánico, lo que yo quiera hacer, pero si no estudio no lo logro. ¿Por qué voy a lograr ser un pastor si no me preparo? Tampoco lo voy a lograr. Así que necesitamos, por supuesto, Daniel, estudiar. Ok, entonces esto va a la par. No es que pueda hacer una cosa primero y la otra cosa la hago después. Tiene que ser a la par, porque aquí se trata en definitiva, de plantar una iglesia, se trata de dirigir un grupo de personas, y como tú bien dices, no podemos enseñar cualquier cosa, ¿no? Entonces es necesario que la capacitación vaya a la par con lo que queremos hacer.
fantástico. Exacto. Creo que en Exacto. yo creo que nadie lo va a poner por discusión. Es que no se puede discutir. Claro. Cuéntame. Podríamos discutir lo contrario. Acá tuvimos, acá en Uruguay, no voy a dar nombres, por supuesto, pero acá en Uruguay tuvimos un político que él decía que estaban ocupando determinado cargo político porque él tenía un título. Y un día alguien investigó y dijo, señor, este no tiene el título que dice tener. Y no tenía el título y tuvieron que sacarlo del cargo que estaba fungiendo dentro del gobierno porque él no tenía el título que decía tener. Entonces él mintió sobre su título, obtuvo un trabajo, la gente que estaba alrededor confió, pero alguien se da cuenta. Entonces no podemos nosotros fungir como pastores, ser pastores, si no tenemos un respaldo teológico detrás y saber, Daniel, cuando me paro atrás de un púlpito, predicar con convicción de saber que lo que estoy predicando está correcto, está bien. Y no estar predicando y será como estoy, será así o no será así, y estar dudando en mi mensaje, porque no, por supuesto, el pastor tiene que estar seguro de lo que predica, porque esa seguridad es la que transmite, Mm, definitivamente. sí, perfecto. Cuéntame una cosa. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del llamamiento pastoral, de la pasión por las armas, hemos hablado de la preparación, de salir al campo, pero es fundamental también entender cuáles son los tiempos, es decir, qué edad se necesita para poder salir a plantar una iglesia, cuál es el requisito en cuanto a la edad, porque yo aquí me encuentro con sorpresa. Yo ah, conozco a muchos jóvenes que por estar cursando, por ejemplo, la enseñanza media o están en la universidad, no pueden tener los tiempos para prepararse en la parte teológica, pero a estos muchachos tú les pasas un grupo de personas y son capaces de dirigir bien. Si alguno de los muchachos hoy día, de los jóvenes, está ya por terminar la universidad, se interesa por ir a estudiar teología, ellos también pudiesen entrar en este programa. Daniel, serían los ideales. El país donde más gente joven, yo no sé Chile exactamente, nosotros Uruguay somos medios cuadraditos. Es más, yo puse un pastor de acuerdo con 25 años y me llovieron un montón de críticas, buenas y malas, positivas y negativas. Pero ¿cómo vas a poner un muchacho de 25 años a pastorear? Resultó que obviamente fue un buen pastor, es un buen pastor. Pero nosotros tenemos la idea de que para que alguien pueda llegar a ser pastor tiene que tener de 35, 40 para arriba, sino como que es muy joven, ¿sabes? Eso en Uruguay, no sé Chile, pero un día estoy en Bolivia y en Bolivia yo me encontré con chicos de 17, 18, 19 años que estaban haciendo el curso y estaban abriendo las iglesias. Eran niños, parecían mis hijos abriendo una iglesia. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque no es normal ver gente tan joven abriendo iglesias. Sin embargo, no tenemos edad, no tenemos edad. A ver, si alguien entiende de que tiene el llamado de Dios con 17, 18 años, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, 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 siéntese en el banco del chiquito hasta que tenga 30 y cuando tenga 30 hablamos? ¿Pero por qué? Porque si él tiene el llamado con 18, tal vez obviamente sea muy difícil el ministerio pastoral. Ayer justamente yo empecé a pastorear con 28 años, mi esposa 25, y el otro día, ayer o antes de ayer, le mostraba a mi hija una foto mía de cuando empecé a pastorear y tenía un pelo largo hasta por acá, Daniel, tenía todo pelo y jovencito y bien delgadito. Y yo le decía, mirá lo que era cuando empecé a pastorear. 28 años. Entonces, a veces nosotros cuando alguien con 25, 26, 30 quiere pastorear, lo miramos como un poquito, es muy joven. Ni hablar cuando viene alguien con 17, 18. Daniel, a mí me encantaría tener pastores con 18 años. La fuerza que esa gente puede tener, la dinámica, el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad que esa gente le puede meter a la iglesia, más en los tiempos que estamos viviendo, donde el mundo, al no ser la iglesia, Daniel, pensá en esto, el mundo entero hoy está siendo manejado por gente joven. El mundo ya tenés 40 años y ya te empieza a descartar porque no le interesa ya lo que piensa un hombre de 40 años, le interesa lo que piensa un pibe de 18, de 20, 25, 30, 35. Ya de 40 no le interesa mucho, pero nosotros la iglesia no, seguimos
creyendo que los que tienen la gran idea o el gran secreto para la iglesia es la gente con 60 años. Entonces, ojalá, Daniel, tuviéramos decenas de chicos de 18, 20 años apasionados por abrir nuevas obras, nuevas iglesias y estar por todas partes. Ojalá fuera de esa forma. Pero creo que aún no lo hacemos por nosotros mismos, los líderes que estamos más arriba, que todavía vemos un pibe de 18 años y lo miramos como diciendo, ¿y quién se cree que es? ¿Cómo él va a querer abrir una iglesia? Daniel, yo creo que serían increíbles pastores. Pero ahí los tenemos, en stand-by. Sí, es verdad. Nosotros con mi esposa comenzamos hace algunos años un proyecto bastante interesante que llamamos Iglesia de Niños. Y eran niños Sí. pastoreando niños. Y en ese entonces era una locura. Pero nos encontramos con niños prácticamente que de 7, 12 años que alcanzaban a los de su misma generación en forma potente. De tal forma que no, nos faltaban líderes después para poder hacer las actividades con ellos. Por lo tanto, yo soy de los que cree que desde muy temprana edad ellos pueden hacer iglesia. Les enseñamos, los encaminamos, les entregamos la información que ellos necesitan. Son capaces de conquistar el mundo, hermano. Son. Claramente. Y tienen ganas de conquistarlo. Sí, claro. Nosotros ya no, Daniel. Nosotros ya no. Para poner esta reunión hoy a las 6 de la tarde dimos 1000 vueltas porque ya tenemos que ver si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, cuándo podemos, cuándo no podemos. Sin embargo, a estos chicos de 18, 20 años, ellos a las 2 de la mañana, está bien. No, ellos no tienen problema de horario ni de tiempo, están dispuestos. Nosotros somos a veces los que estamos más ocupados. Estoy de acuerdo contigo, Daniel. Sí. 100%. Mira, ahora hay otro problema que me gustaría ver cómo lo vamos a abordar en este programa de plantación de iglesias. Tú sabes que gran parte de Latinoamérica tenemos una característica muy especial, que somos machistas. ¿Cómo es este programa de plantación de iglesia con respecto a lo que es la mujer? No importando la edad de ella, estamos hablando de que mientras más temprano, mientras más joven empiecen en plantación de iglesia, mucho mejor. ¿Cómo aborda este problema? Porque para mí es un problema de que la mujer no tenga todavía el reconocimiento de estar a la par con lo que hacemos nosotros como hombres. ¿Qué piensa plantación de iglesias? Es verdad, ¿no? Y eso va más allá de la plantación de iglesias, va en un tema cultural. Porque cuando nosotros vamos en contra de esto, estamos yendo en contra de las culturas de nuestros países. Y eso no es fácil entrar o ir en contra de la cultura, porque si bien nuestros países intentan decir que son muy abiertos, y cuando uno mira gráficas, se da cuenta que seguimos siendo países con una mayoría de hombres ocupando los puestos importantes. De todas formas, nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos el matrimonio. Yo no entreno un hombre solo. Entreno el matrimonio. Y dentro de ese entrenamiento de matrimonio, por supuesto, está el apoyo a ambos de la misma forma. Yo no le hablo de una forma a la mujer, de otra forma al hombre. Es la misma clase para ambos, el mismo incentivo para ambos, la misma exigencia para ambos, porque también sería medio discriminatorio que yo le exija más al hombre y menos a la mujer, porque es mujer. No, le exijo lo mismo. Es mujer o es hombre, me tienen que dar esto de lo que tienen que rendir. Entonces yo creo que, es más, nosotros levantamos mujeres como pastoras, mujeres solas, viudas, las levantamos como pastoras, solitas, y ahí están pastoreando y lindas iglesias, buenas iglesias con equipos. Tengo una pastora que estaba con su marido pastoreando, hicieron el curso de entrenamiento, le dimos una iglesia con 3 personas, y al par de años tenían más de 200. Agrandaron el templo, hicieron un templo hermoso, y él muere, de un día para el otro él muere, le da un infarto al corazón, murió, 45 años, muere, y dejamos a la esposa a ver qué pasaba. Un trabajo pastoral fuera de serie, y ella supo rodearse de matrimonios que cumplían la función por ahí del marido que ella no tenía para aconsejar a otro hombre o lo que fuera, y se armó un equipo de trabajo y está pastoreando, y es ella la pastora, y nadie discute su liderazgo como pastora. Entonces yo creo que la forma, Daniel, de poder luchar contra esto es con ejemplos.
incentivemos, y la mujer también tiene que tomar su lugar, porque a veces la mujer dice, no, él es el pastor, yo soy la esposa. Entonces nos decíamos, no, vos no sos la esposa del pastor, vos sos la esposa del pastor, pero aparte también sos la esposa. O sea, a ver, sos la pastora, a ver, cumplí tu función de pastora. No te quedes detrás de tu esposo como que él es el pastor y yo soy la esposa. No, sos esposa, pero sos pastora. Ocupá tu lugar como pastora, ocupá tu lugar en el púlpito, ocupar tu lugar en la consejería, ocupar tu lugar en lo que es el trabajo de liderazgo de la iglesia, ocupá tu espacio. Y bueno, a veces cuesta, pero lo han ocupado y creo que, vuelvo a lo mismo, creo que las últimas iglesias plantadas son las que más lugar le han dado a la mujer, porque ya son gente con otra cabeza, otra generación más joven, donde tienen un poquito más aceptado el tema de la mujer dentro del ministerio. Así que creo que no sería un problema. La iglesia no puede ser un obstáculo para la mujer, definitivamente no puede serlo, no puede serlo. Que lo es, muchas veces sí, pero no tiene que serlo. Y ahí está en la capacidad nuestra, Daniel, como líderes, de poder, y del pastor que esté mirando, y del líder que esté mirando, de poder capacitar a la mujer para ocupar un lugar. Vos no estás acá para ocupar el lugar simplemente de esposa, estás acá para ocupar el lugar de pastora. Ocupá tu lugar, pastoreá a las mujeres, pastoreá la parte juvenil, pastoreá niños, pero pastoreá, trabajá en el área pastoral. Y bueno, yo creo que las iglesias nuevas están un poquito más adaptadas a esta nueva visión mundial, porque es una visión mundial que está empoderando a la mujer. Y hoy mira las películas, antes los superhéroes eran todos hombres, ahora la mayoría de las últimas películas que han sacado Marvel, las superhéroes son mujeres. Creo que aún ahí tenemos una señal de que están tratando de empoderar a la mujer, que ya hay mujeres que pueden ser también heroínas y no solamente el hombre es un superhéroe, sino que la mujer también ocupa lugar. Pero si el mundo va hacia ahí, definitivamente la iglesia no puede ir en contramano, porque si no, ninguna mujer se va a congregar conmigo. Van a ir a la iglesia donde la valoren. Ahora, si entra a la iglesia tuya, la mía, la del otro, y ve que la valoran, y de repente ve que hay una mujer predicando, y que hay una mujer ministrando, y que hay una mujer en esta área, y ella dice, wow, puedo ser parte, un día puedo llegar también al liderazgo de este lugar. Así que creo que la iglesia, sí o sí, tenemos que ir hacia ahí, Daniel. Estamos yendo lento, pero no podemos no ir. Definitivamente no podemos quedarnos donde hoy estamos. Tenemos que seguir avanzando y darle el lugar a la mujer que necesitamos. Y te hago esta lectura. En un momento nosotros teníamos en Uruguay una lista de 50 pastores. Ok. Cuando tomamos Uruguay eran 40. Así que bueno, habíamos crecido allá. Alguna iglesia teníamos una lista de 50 pastores. Y entonces un día le digo a mi esposa, le vamos a dar credencial ministerial a todas las esposas. A todas las mujeres le vamos a dar credencial ministerial. Así que mi esposa hizo un retiro de mujeres y les dijo, y ellas no querían, les daba miedo. No, nosotros somos esposas de pastor. No, desde ahora ustedes van a ser pastoras. Hicimos las 50 mujeres rendir credenciales. O sea que nosotros, en el momento que llegaron las credenciales, Daniel, pasamos de 50 ministros a 100 ministros. Mirá qué número fácil te saco. De 50 a 100, eso que me llevó a mí, a duplicar la capacidad de trabajo, la capacidad de resultados. Yo no tenía 50 pastores, tenía 100. 50 hombres, 50 mujeres. Y algunas, y la mayoría, te diría yo, de las mujeres, tomaron tan en serio esa propuesta que dentro de la iglesia se transformaron y empezaron a ocupar un lugar ellas mismas que nunca habían ocupado, porque se encontraban empoderadas, que tenían una credencial, que tenían un reconocimiento ministerial y empezaron a trabajar y a tener iniciativa y a dar su aporte a la iglesia, y las iglesias empezaron a crecer y los grupos de mujeres empezaron a crecer, y vos sabés, Daniel, si viene la mujer, atrás vienen los hijos y viene el esposo. Entonces, la cuenta es fácil y no podemos nosotros no ser conscientes de esta realidad. Sí, es verdad, es verdad. Mira, qué interesante, ha sido un buen conversatorio, ya hemos pasado una hora de conversación. Wow, ¿en serio? Sí, ha pasado rapidito. Sí, total. Tengo una última pregunta o una última solicitud. ¿Qué les dirías tú a estos futuros ministros que sienten el llamado del Señor a involucrarse en el ministerio para plantar iglesias? ¿Cuál es tu recomendación? Que lo hagan, que lo hagan. No,
Yo fui pastor muchos años, soy pastor, pero nunca sentí tanta felicidad en mi corazón como cada vez que plantaba una iglesia. Plantar una iglesia a mí me comunicaba con el cielo. Yo entendía que lo que estaba haciendo era llevando el evangelio a un lugar donde no estaba. Así que creo yo que la plantación de iglesia es fundamental. Y Daniel, te cuento este testimonio. Cuando nosotros estábamos dejando la supervisión, terminando, me ofrecieron iglesias que, como se estila, ¿no? Bueno, te damos tal iglesia que tiene 100 miembros, 200 miembros, te damos acá, te mandamos allá. Y yo le dije a mi esposa, si yo agarro una iglesia con 200 personas, estoy yendo en contra de lo que he enseñado y lo que he dicho durante tantos años. Así que empezamos con mi esposa una nueva obra, la Iglesia de Dios El Faro, una iglesia que teníamos 5 personas. Y ahí empezamos con mi esposa con 5 personas y empezamos a pastorearla. Y hoy una iglesia que se ha multiplicado muchísimo y tiene un montón de cosas, pero yo no me encontraba feliz tomando algo ya hecho. Creo que plantar una iglesia, Daniel, nos llena nos da vida, nos da sentido. Creo que nos acerca más al corazón y al sentimiento de Dios. Porque cuando Jesús vino a formar su iglesia, vino a hacer su iglesia, vino a abrir su iglesia. Y cuando nosotros abrimos obras, estamos entrando directamente en el corazón de Dios. Y si algún chico, alguna chica está pensando hoy, me gustaría abrir una iglesia, que lo hagan, que lo hagan. Jamás, jamás alguien se puede arrepentir. Hasta el día de hoy, Daniel, abrimos acá en Uruguay más de 50 iglesias, unas 55 iglesias aproximadamente. Y cuando voy por alguna parte, en alguna ruta, y paso frente a una iglesia que abrí, y la veo, me entra un sentimiento de satisfacción propia, decir, wow, esta iglesia la abrí yo. Y me entra una felicidad increíble. Y cuando veo fotos en Facebook, hoy el Facebook muestra todo, y veo fotos en Facebook de la iglesia abarrotada de gente, me viene el recuerdo del día que estábamos abriendo aquella iglesia, cortando la cinta, poniendo el pastor con 3 hermanitos, 4 hermanitos. Y hoy son iglesias grandes. Si alguien sueña con abrir una iglesia, es el mejor sueño, Daniel. Es el mejor sueño que una persona puede tener. Así que a ese joven, a esa joven, a ese líder que está pensando en abrir una iglesia, lo que le digo es, háganlo. Jamás se van a arrepentir de abrir una nueva iglesia. Jamás. Y Alcides, ¿qué le dirías tú o qué recomendación le darías a esos pastores que pagaron un alto precio, debemos reconocer, que llevan años en el ministerio, pero que hoy lamentablemente no quieren pasar la posta, no quieren dejar sus posiciones y a ellos está el lema que quieren morir con las botas puestas? ¿Qué les dirías tú a ellos? Es difícil dar porque obviamente para muchos de ellos es el trabajo, es el ministerio, son posiblemente 20, 30, 50 años de su vida metido haciendo ese trabajo y es muy difícil darle un consejo, pero yo voy a hablar de lo que yo pienso para mi futuro y lo hemos hablado con Claudia. No me gustaría un día borrar con el codo lo que escribí con la mano. No me gustaría que un día tirar a tierra todo lo que he hecho a lo largo de mi ministerio simplemente porque los años me alcanzaron. Hoy tengo 55 años. Obviamente tengo una fuerza que no la tendré cuando tenga 70, 75. Y en algún momento tengo que pensar, y nosotros ya lo hemos hablado, hay un momento en que yo voy a parar. Pero voy a parar el día de que yo mire que hoy tengo 200 y mañana tengo 180 y pasado tengo 160 y después tengo 150. Eso no es culpa de la gente, es porque ya no puedo dar lo que la gente necesita. Y ese es el momento de retirarme. A veces uno ve jugadores de fútbol, nosotros que somos tan futboleros y a veces estos ejemplos nosotros lo podemos entender. Vemos jugadores de fútbol que nosotros quisiéramos, Daniel, que jugaran hasta los 90 años, ¿o no? Y nosotros decimos, no, este no se puede retirar, y cuando tiene 35 se retira. Y decimos, pero estás loco, ¿cómo se va a retirar con 35 años? Puede jugar hasta los 70 si quiere. No puede jugar. Y esa misma inteligencia nosotros tenemos que tenerla. Tenemos que saber cuándo empezar, cuándo seguir, y también tenemos que saber cuándo terminar. Ahora, para terminar, Daniel, tenemos que estar preparados. Yo
Yo me estoy preparando para mi retiro. Yo aporto al Estado para tener mi jubilación, tengo mi ahorro personal para cuando termine de trabajar, tengo mi casa propia, porque por supuesto, si llega, yo tengo 70 años y no tengo nada, no me puedo retirar. Pero entonces, si tengo que empezar a trabajar desde que tengo 40, tengo que empezar a trabajar para retirarme a los 70. Tengo que trabajar, o a los 65. Tengo que trabajar para eso. Entonces, ¿qué decirle a los pastores? Simplemente eso, Daniel, que no borren con el codo lo que han escrito con la mano. A veces son ministerios exitosísimos, ministerios poderosos, ministerios gloriosos, y cuando terminan su tiempo, terminan su ministerio, lo terminan con 20, 30, 40 hermanos que a veces no se van porque le da pena irse, porque hace tanto que estoy con el pastor y no me quiero ir. Pero tenemos que irnos cuando aún estamos vigentes, cuando aún estamos fuertes, cuando aún tenemos la gente. Y entonces cuando nos vamos, la gente se pone de pie y dice, qué tremendo, qué trabajo que hizo. Y siempre seremos recordados como pastores que aportamos mucho y nunca como pastores que, se tendría que haber ido hace años. Sería triste terminar así nuestro ministerio. Toda la razón. Este ha sido el programa La Entrevista de la Semana, bajo el tema de plantación de iglesias, junto al obispo Alcides Morales. Muchas gracias, Alcides, por compartir con nosotros. Daniel, un placer y gracias a toda la comisión. También saludar a toda la comisión de capellanes de Chile. Gracias por la invitación y gracias por dejarme hablar de esto que me nace del alma, que es la plantación de iglesias. Me encanta, soy un fanático de la plantación de iglesias y bueno, poder compartirlo con ustedes obviamente me gusta muchísimo. Así que gracias, Daniel, por la invitación. Bien. Nos encontramos entonces, agradecemos a todos quienes nos van a ver por radio y televisión online y nos encontramos en una próxima entrevista de la semana. Que Dios les bendiga.